Hola, muy buena tarde a todas las personas que nos escuchan a través de radio y que en este momento se encuentran ya sea viajando a sus casas, a sus trabajos, etcétera. Quiero darles la bienvenida a este su programa que es La Nueva Mirada, una mirada nueva, en el cual estaré conduciendo yo, Héctor Reina. Les estaré acompañando durante toda esta hora, abordando diferentes temas que tengan que ver con acontecimientos locales, nacionales o internacionales desde una mirada diferente, una mirada sobre todo basada en derechos humanos. Primero que nada, quiero agradecer también a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook, en vivo, en Facebook Live. Se sientan toda la confianza y libertad de poder mandarnos mensajes, ya que algún saludo que quieran mandar, algún mensaje en especial, con gusto lo podré leer para de esa manera poder estar en contacto. El día de hoy uh, vengo a presentarles un tema un tanto controversial, pero desde una mirada diferente. Hace algunos días platicaba justamente con una persona también de aquí de la radio y me comentaba acerca de la inquietud que le causaban los temas de género y derechos humanos. Y esta persona me comentaba que le llamaba mucho la atención que las mujeres, o sea, específicamente refiriéndose a grupos feministas, parecieran querer todo en cuestión de derechos, en cuestión como de también algunas políticas, por ejemplo, todo este tema de la paridad política, que también sé que es muy controversial para muchas personas. Y el día de hoy quisiera abordar algo sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo que me comentaba o platicaba en esta ocasión con esta persona no es propio o exclusivo de esta persona, sino que en la opinión pública en diferentes ocasiones podemos leer en comentarios, ya sea de noticias, eh, noticias de cualquier índole, ya tengan que ver con política, medio ambiente, actos de violencia, cualquier cosa, y que aparece el tema de mujeres, como de violencia hacia las mujeres. Siempre, 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 y se los apuesto, busquen su medio favorito, busquen su página de noticias favorita y vean la primera noticia. Va a haber comentarios referentes a los hombres también nos matan. O comentarios que tienen que ver mucho con por qué únicamente las mujeres. O por qué toda la atención se centra en mujeres. ¿Qué pasa con las violencias que también viven los hombres? Ni uno menos, nadie menos, etcétera. Así es que el día de hoy quisiera también hablar un poquito sobre, primero que nada, las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Socialmente, se los comparto como una persona que estudia una carrera en ciencias sociales, tenemos que entender que sin importar que como individuos o individuas, o sea, personalmente, cada quien, diga tener ciertas ideas de igualdad o de equidad, etcétera, tenemos que recordar que somos parte de una sociedad. Es decir, somos parte de un grupo grande de personas y que las cosas que pensemos individualmente, al final de cuentas también van a ser el reflejo o el resultado de las ideas del entorno en el que crecemos. ¿A qué voy con todo esto? Es un hecho es algo innegable, es algo que no, o sea, no puedes refutar y no puedes negar por más que quieras. Es un hecho que hombres y mujeres desde que nacemos somos socializados y socializadas, o mejor dicho, recibimos una educación diferente según el sexo con el que nazcamos. Para esto hay que entender la diferencia entre sexo y género. El sexo sí tiene que ver meramente con nuestro cuerpo, con nuestros genitales, el tener pene o vagina, o vulva, mejor dicho. Pero también hay que entender que a partir de esto, las personas que ya habitan en la sociedad en la cual una persona que nace se va a insertar, tiene ideas preconcebidas sobre cómo se tiene que comportar tanto hombres como tanto estas personas con pene o con vulva, lo que es ser hombres y mujeres. Entonces, una vez que una persona viene al mundo dependiendo de su sexo, papás, mamás, familia en general, la comunidad del barrio, vecinos, vecinas, las instituciones como la escuela,
etcétera, la educación escolarizada, nos van formando de una manera específica dependiendo de nuestro sexo. Esta formación también se le llama mucho construcción social, porque justamente son identidades que no son propias o que no emergen, por decirlo así, de una propia persona, sino que son construidas, que se van formando gracias a todos estos actores que acabo de mencionar. A eso, por eso se llama construcción social. Entonces, desde las construcciones de lo que es ser hombre y ser mujer, tenemos que entender que sí hay muchas desigualdades. Lo podemos ver, por ejemplo, en la parte, en algo que pudiera ser tan inocente, entre comillas, o inofensivo, como lo es el jugar. Jugar, o sea, juegos. Tal cual, así tal cual la palabra. Por ejemplo, los juguetes. Cuando un niño es pequeño, ¿qué tipo de juguetes se le compran? No se le compran Barbies o muñecas. Se le compran vehículos, se le compran incluso de esos como, digamos, falsas herramientas, ¿no? O sea, herramientas, sí, o sea, herramientas que son como falsas de plástico para que puedan jugar como que están construyendo algo. Los cubitos, soldaditos también, policías, figuras de acción que tienen este nombre, figuras de acción como tal. Y si nos vamos un poquito como a los juegos o juguetes de las niñas, específicamente juguetes de las niñas, nos vamos a dar cuenta de que los juguetes de las niñas sí son muñecas y que tienen, no solamente son muñecas, sino que son muñecas que, dependiendo de la edad que aparenten tener, tienen determinada figura. Si son bebés, pueden tener bebés tanto niños como niñas, entre comillas. Otra vez, volviendo a toda esta construcción, te das cuenta por cuál es la apariencia de este bebé, etcétera. Pero por lo general suelen ser bebés para que jueguen a ser mamás que cuidan a esos bebés. También tienen como juguetes, por ejemplo, cuando van creciendo, que si la cocinita, que si la escobita, y también, otra vez, conforme más van creciendo, tienen juguetes como muñecas, y las muñecas también ya tienen una figura o una apariencia mucho más específica y mucho más detallada. En el aspecto de que las niñas ven reflejados en estos juguetes diferentes acciones que la sociedad espera que esas niñas hagan. Igual con los niños, ven reflejados en sus juguetes lo que estos niños quieren que hagan. Y esto es educación y de una manera un poquito, con una palabrita más específica, es socialización. ¿Qué es socialización? Es la manera en cómo entre las personas aprendemos a interactuar según nuestras diferencias, nuestras condiciones, ciertas situaciones, posiciones, etcétera. Esto es socialización. Y algo tan inocente como lo pueden ser juguetes o juegos, van educando a la persona desde que son niños o niñas para que se vayan desarrollando de determinada manera que pueda construir en ellos y ellas su identidad tanto masculina como femenina. ¿Por qué traigo todo esto a colación en el tema de las desigualdades? Porque ya si analizamos un poquito más otra vez lo que ya mencionamos de los juguetes, el hecho de que un juguete tenga cierta figura, cierta forma, o que invite al niño o niña a realizar cierta acción, tienen cargas que pueden ser incluso políticas, pueden ser incluso laborales. A los niños, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con herramientas, carritos, claramente es una, por llamarlo de alguna manera, iniciación o invitación a poder involucrarse en este mundo de la mecánica, de la construcción, este tipo de, digamos, trabajos, ¿no? Duros. Mientras que las niñas, desde que son niñas, o sea, desde que son infantes, las van involucrando en el mundo de la maternidad cuando son niñas. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque hace unas semanas hubo una noticia muy sonada en Argentina que muchas personas escucharon, si no yo se las comparto. Una niña de, si mal no recuerdo, 11 o 12 años de edad fue obligada a parir porque estaba embarazada, embarazo producto de una violación. Entonces, retomo otra vez lo que me decía esta persona de,
pues ¿por qué las mujeres quieren todo? Quieren derechos, quieren que sean escuchadas. Pues yo no creo que realmente quieran todo, simplemente creo que se están fijando en estas desigualdades en las que se encuentran inmersas como mujeres, es decir, como parte de esta construcción social de lo que es ser mujer. Y lo que piden es no vivir esas situaciones de violencia generadas por todas estas desigualdades. Ahora, muy importante, yo aquí no vengo a hablar de feminismos. ¿Por qué? Porque sinceramente siento que no es mi tema. Entonces, prefiero darle el espacio, dejárselo a otra persona en un futuro que sí comprenda un poco más del tema y lo tenga más estudiado de lo que lo puedo tener yo. Pero con esto quiero tratar un tema que casi no se aborda públicamente y que también tiene que ver con el tema de género. Y es específicamente el de masculinidades. Lo que es ser hombre, como mencioné hace rato, y que también implica una desigualdad, pero una desigualdad que muchos hombres no quieren reconocer, que posiciona a la identidad masculina en una ventaja social sobre la femenina. Retomando el tema de los juguetes, en la sociedad, ¿cuál es un trabajo de los mejor remunerados que pueda haber en la actualidad? Los que tienen que ver con ingenierías. Y desde que son niños, a los niños se les invita a inmiscuirse en este mundo, a manejar cosas. Manejar me refiero a manejar ya sea aparatos, herramientas, eh, crear cosas, construcciones, etcétera. Mientras que a las niñas básicamente se les enseñan actividades que no son remuneradas en su mayoría, y cuando lo son, realmente son muy poco remuneradas. ¿Cuándo han sabido de alguna niñera que gane más de 20,000 pesos por cuidar niños, justamente por ser niñera? Realmente no. Y en cambio hay ingenierías en las que sí puede llegar a tener ese sueldo, incluso muchísimo más que eso. Y todo esto se va educando desde que son niños y niñas. Entonces, yo creo, eh, basándome en lo que platicaba yo con esta persona, de que por qué las mujeres quieren todo y las desigualdades y todo esto, que es muy necesario hablar, sí, de las desigualdades entre hombres y mujeres, pero cómo estas son propiciadas incluso por nosotros hombres y cómo nos dan ventajas sociales, que eso es de lo que no muchos quieren hablar. Entonces, habiendo dejado claro esto, repito y recalco que el tema que voy a abordar el día de hoy son las masculinidades. Ahora sí, ¿qué son las masculinidades? Muchas veces escuchamos los movimientos feministas y escuchamos constantemente la palabra feminismo, que los feminismos, para empezar, son muchos, pero por lo general se escucha en singular, feminismo, ¿no? O mujeres feministas. ¿Y qué asociamos con la palabra feminismo? Dejando de lado las subjetividades que pueda tener cada persona, lo que asociamos es grupos de mujeres exigiendo derechos o organizándose para obtener alguna meta en particular, ¿no? Que por lo general son derechos o cambios sociales. Pero eso es, o sea, a grandes rasgos, esto es lo que podemos vincular, ¿no? El feminismo también es un movimiento social, justamente por eso implica organización de mujeres. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra masculinidades? Y creo que esa bien puede ser una palabra, una pregunta abierta, ¿no? ¿Ustedes cuándo han escuchado esta palabra, masculinidades o masculinidad? ¿Y qué es lo que se les viene a la mente al escucharla? Bueno, las masculinidades uh, son producto justamente de estudios feministas que se interesaron por saber también qué pasaba con los hombres, por qué estas actitudes de los hombres, por qué interactuar de esta manera. Y por esta manera me refiero como a estas maneras de violencia y dominación. Entonces empezaron a estudiar cómo era la identidad masculina y cómo se conformaba o cómo se construía. Y hay diferentes, en la actualidad ya hay diferentes estudios que abordan este tema. Y básicamente es partir de saber, o mejor dicho, de querer entender cómo somos los hombres.
y cómo nos educan y nos educamos. Porque también hay que entender que llega un momento de nuestra vida en los que ya no solamente dependemos de la educación que otras personas quieran fomentarnos o que quieran hacer parte de nosotros. También llega un punto en el que cuando ya somos personas adultas, empezamos por nuestra propia cuenta a involucrarnos en nuestros propios círculos sociales, ya sean amistades, ya sea el trabajo, etcétera. Y claramente en cada espacio también obtenemos aprendizaje. Y eso al final de cuentas también es una socialización. Si bien es una educación escolarizada, como justo acudir a una escuela, recibir clases en un salón con cierto material, libros, etcétera, también aprendes formas de comportarte dentro de estos grupos. Entonces, es partir de esto, de cómo somos hombres y cómo es que nos educan y cómo es que nos educamos. Y cómo esto impacta directamente en nuestra identidad y que nuestra identidad impacta directamente en cómo nos relacionamos con las demás personas. Hablando en cuestiones de temas de género, por ejemplo, cómo nos relacionamos con las mujeres y cómo estas relaciones pueden, o mejor dicho, cómo estas relaciones las ponen a ella en la gran mayoría de las ocasiones en desventaja ante nosotros por violencias que llegamos a ejercer nosotros. Es por esto que también tenemos que ver esta parte de la educación. Ya hablé un poquito de una forma que puede ser muy inocente, pero que también es una forma de educación y socialización. Los juegos, jugar, los juguetes. Y es que es necesario, ¿por qué entender esto? Porque es una de las maneras en las que nos educan. Y por ejemplo, retomando el tema de las figuras, hace un momento mencioné y hice énfasis en hablar sobre figuras de acción, porque a las niñas les enseñan a jugar con muñecas, ¿no? A tomar esta figurita que puede estar vestida de cierta manera, ir de compras o estar en la casa, etcétera. Pero las figuras de acción tienen otro contexto. Las figuras de acción tienen una connotación más de lucha, una connotación más de ser fuerte, de ingenio, algo que tiene más con un enfrentamiento, ¿no? Que implica directamente tanto fuerza física como estratégica, dependiendo de la guerra, por ejemplo, también los soldaditos, que al final de cuentas la guerra también es estrategia. Entonces, implica toda esta socialización hacia los hombres que impacta directamente en nuestras formas de cómo concebir las relaciones. Muchas veces no nos damos cuenta y somos educados para responder de una manera agresiva a cosas que no requieren ese tipo de respuesta. Y está tan, ya es tan parte de nosotros, ya está tan interiorizado, como muchas personas pudieran decir, pero interiorizado quiere decir que es muy, muy parte de nosotros, que no nos damos cuenta que está ahí, pero que está y que influye directamente en cómo nos vinculamos con demás personas, ya sean hombres o mujeres. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo mucho énfasis en cómo nuestras relaciones con las mujeres, y por relaciones con mujeres no me refiero a relaciones, no sé, como de noviazgo o específicamente afectivas, sino mujeres ya sea de tu familia, tus hermanas, tu mamá, tus compañeras, ya sea de la escuela, del trabajo, así como incluso también amigas. Influye e impacta directamente en estas relaciones. Pero también hay que observar, porque es parte de las masculinidades, ver cómo nos relacionamos entre nosotros. Que eso es otro detallito que muchos hombres no quieren empezar a pensar o analizar. Es muy fácil simplemente decir, no, pues es que las mujeres odian a los hombres y cosas por el estilo. Porque es más difícil reconocer que entre nosotros también existen ciertos tipos de relaciones de desigualdad, relaciones de poder, y que nosotros no reconocemos o no aceptamos porque nos enseñan mucho a no quejarnos, nos enseñan a ser fuertes, fuertes de carácter, fuertes físicamente, etcétera, a no mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que es ser hombre y lo que implica la masculinidad. Ser fuerte, no mostrar debilidad. Entonces, esa fuerza implica también el no quejarse. Cuando te sientes triste, o sea, seamos realistas, incluso las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, sean realistas, pónganse a pensar cuántas veces no han visto, o incluso cuando nosotros éramos niños, que no llorábamos por una respuesta incluso
se puede llamar natural o comprensible ante alguna situación, porque somos niños y hay cosas que nos asustan y ese miedo nos impulsa a llorar. Y nuestras familias, nuestras mamás, nuestros papás también, en general también maestros, maestras, las personas que nos rodean de nuestro sector, de nuestros círculos sociales, es como que cállate, no llores, llorar es de niñas o llorar es de viejas, como se dice más coloquialmente. Desde que te van privando de esos sentimientos, ya sea de tristeza o de mostrarte afectado, simplemente, ya te están de alguna manera educando para que no reconozcas en ti mismo cuando vives ciertas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque cuando vives una situación de violencia, lo lógico es primero, además de reconocerlo automáticamente, quejarte. Quejarte en el sentido de, oye, está pasando esto, oye, me estás insultando, oye, me estás agrediendo, etcétera. Y a nosotros no es como que cállate y tú sigue o demuestra, o por el contrario, no lo dialogues, reacciona de una manera más agresiva y demuéstrales que no pueden actuar así contigo. Eso también es parte de la educación masculina e impacta directamente en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y eso no muchos lo quieren ver. Con esto también quiero llegar a un punto muy importante, que para empezar a reconocer diferentes situaciones de violencia que vivimos, digo, porque muchos hombres se quejan de esto, no es que a los hombres también vivimos violencia, claro, pero ahora algún hombre que me puede decir, desglosar y definir qué tipos de violencias, cuáles son esas violencias. Porque es muy fácil ir con las mujeres feministas y quejarse de que ellas quieren el aborto porque se quejan de la violencia institucional que lo prohíbe, o de incluso la violencia de las instituciones religiosas que no lo permiten por cuestiones divinas, porque ser madre es una, pues básicamente como una bendición o cosas por el estilo, cuestiones muy religiosas, y que ellas lo identifican y pueden responder y decir por qué eso es violencia hacia ellas. Y dicen los hombres, bueno, pero nosotros qué, bueno, entonces realmente pónganse a pensar también ustedes. Bueno, nosotros, porque yo también lo soy. ¿Qué tipos de violencia vivimos cotidianamente y cómo las definimos? Porque es verdad que también las vivimos, pero muchas veces ni siquiera queremos reconocerlo. Y como no queremos reconocerlo, no queremos entonces que otras personas, otras poblaciones, también las reconozcan. Y eso es lo que les duele. Porque no nada más se trata de mujeres. Retomando el tema, por ejemplo, de las violencias entre hombres, hay que entender que ser hombre no es algo, digamos, una identidad eh, única que no puede tener diferentes formas. Hay un tipo de identidad que muchos autores y autoras la llaman masculinidad hegemónica. Para las personas que no hayan escuchado antes esta palabra, hegemonía es como estar hasta arriba de todo un estatus, ¿no? Es poder. La hegemonía es lo que está hasta arriba, por llamarlo de alguna manera. Quien dice cómo se hacen las cosas. Claramente hay una identidad hegemónica dentro de la masculinidad, que es como esta figura fuerte, dominante, que justamente por esta fuerza y esta capacidad de dominación va diciendo cómo tienen que ser las cosas al resto de la sociedad. Por eso también muchas veces muchos hombres jugamos este juego o este papel de hacernos los fuertes o de hacernos los como dominantes, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que si estamos dentro de este juego o de este papel de masculinidad hegemónica, podemos escalar en cuestiones sociales. Escalar en el sentido de que, seamos realistas, una persona que es líder, ¿no? Que son las típicas personas que están hasta arriba, ya sea de la política, de las empresas, etcétera. ¿Qué tipo de actitudes, según se supone, deben de tener? Liderazgo. ¿Cómo interpretan muchas personas el concepto de liderazgo? Decir qué hacer. Y para decir qué hacer, ocupas tener fuerza y carácter para decir qué hacer. Esto también es parte de la construcción masculina. Y muchas veces jugamos este papel para ser parte de ese grupo de poder, pero no reconocemos cuando estamos en situaciones de violencia. Por ejemplo, como se los comentaba ahorita, el ser hombre no es algo único. O sea, está esta identidad masculina hegemónica, pero también podemos decir que esta hegemonía
tiene diferentes, digamos, situaciones, o no situaciones, características, mejor dicho, que son privilegiadas dentro de una sociedad. Por ejemplo, ser un hombre, una figura varonil, es decir, tener un cuerpo robusto, alto, tener un color de piel blanca, que muchas personas siguen como respondiendo a esas características, dándole poder o dándole una autoridad sobre ti. Pero no todos los hombres son así, no todos los hombres somos así. Habemos quienes somos más pequeños, más enclenques, por decirlo de alguna manera. Están, por ejemplo, también los hombres que pertenecen a comunidades indígenas, que no tienen esta masculinidad hegemónica, pero que no por eso dejan de tener una identidad masculina. Pero justamente como no es la hegemónica, muchas veces no juegan este juego de poder o de dominación. Entonces también se vive en violencia, lo podemos ver con la discriminación. A las personas indígenas en general, pero sin importar si son hombres o mujeres, ¿cómo se les llama? Despectivamente. Indios, indias. Eso también influye directamente en estas relaciones entre hombres. El hacer menos a otros para demostrar que tú estás por encima. También, por ejemplo, como mis compañeros del segmento y el programa anterior de las tías de todos, los hombres homosexuales tampoco pertenecen a esta hegemonía, pero no por eso dejan de ser hombres. Y también hay violencias entre estos grupos que no son minoritarios realmente, porque hay muchas personas que tienen esta sexualidad, una sexualidad alterna a la heterosexualidad. Sin embargo, más que minorías, los considero como poblaciones vulnerables porque socialmente no son tan aceptadas como lo que sí es la hegemonía. Entonces, ver las relaciones que hay entre hombres, las violencias que existen entre las diferentes identidades masculinas y cómo ese tipo de violencias se vuelven cotidianas y se vuelven normales. Ahorita mencioné, por ejemplo, las personas indígenas, pero también me suena mucho por, no sé si han escuchado, bueno, me imagino que ya han escuchado. En Estados Unidos hay como un auge en todo el movimiento de la población afroamericana. Incluso llegan a tener una imagen muy como fuerte, ¿no? De decir, los hombres negros o afroamericanos tienen como también cierta figura de poder, pero justamente al no ser blancos, porque no nada más es el ser afroamericano, también es el ser latino, el ser asiático, etcétera, no te da, no te da la misma hegemonía que una persona que tiene las características típicas de una persona de Estados Unidos. Es por esto que se suscitan diferentes situaciones de violencia que incluso los propios hombres van haciendo parte de su identidad, no como el hecho de decir, bueno, pues es que vivo esta violencia y tengo que trabajar o luchar para que esta violencia se elimine, sino que por el contrario la hacen parte de cómo se describen a sí mismos. Las palabras como niga, que es como un insulto allá. ¿Cuántos hombres afroamericanos no se llaman a sí mismos de esta manera? Esto es normalización de la violencia. Y no solamente lo vemos también con las poblaciones LGBT, lo vemos también, bueno, más que con los LGBT, lo vemos también con los hombres indígenas, que muchas veces incluso hasta se apartan de estos roles, digamos, de poder, porque saben que por parte de los hombres que sí tienen hegemonía no van a ser recibidos amablemente o cordialmente o respetuosamente, no para empezar. Y esto lo hacemos cotidiano y lo vemos como algo normal, como algo que así son las cosas y que así es la vida y que así es el estatus social. A esto es a lo que me refiero con normalización de la violencia. Igual con gusto puedo abordar esto después de un corte, pero por el momento quedémonos con estas ideas principales que mencioné, de que estamos hablando del tema de masculinidades y de cómo éstas influyen directamente en las relaciones entre hombres y mujeres, y también dentro de las propias relaciones entre hombres. Volviendo del corte, puedo comentar esto. Si es que en cabina nada más, que me digan en qué momento sale el corte. En un momento regresamos. Y para las personas que nos siguen en Facebook Live, la transmisión sigue. Entonces quiero pedirles que por favor
hagan algún comentario, alguna pregunta que ustedes consideren que pueda responder o que les pueda aportar. Mike Chávez dice saludos, saludos Mike. Nemi, que es amigaza, hola Nemi. Oswi, ay Oswi, hola Oswi. No he visto tu programa de hace rato de las 7 todes, discúlpame, venía en el camión, pero te prometo que lo voy a ver más tarde. Montserrat Luna, hola Montserrat. Paco Lara, hola Paquito, claro que sí es muy interesante el tema. De hecho, tú podrías aportar muchísimo, yo lo sé. Pero bueno, a ustedes que están en el corte quizás no lo pueden escuchar, pero en unos momentos me gustaría, incluso lo recomiendo de una vez, a mí me gustan mucho las expresiones artísticas que tienen que ver con este tipo de temas. Y hay una canción que a mí me gusta mucho de un cantante español que se llama Dani Martín, que él sale de un grupo que se llama El Canto del Loco, una banda de, se puede decir rock pop, que tiene una canción que se llama Mi Teatro. Y a mí me gusta bastante esa canción porque se los juro que tiene que ver con el tema directamente. Hasta parece que, digo, lo dudo porque no creo, digo, tampoco sé cuál es la formación de Dani Martín, pero dudo demasiado que el vato haya agarrado como algún libro de masculinidades, algo así, aunque en España hay muchos autores de masculinidades, Carlos Lomas, por ejemplo, y haya escrito la canción basándose en la teoría de las masculinidades. Pero está bien padre porque hay un, ¿cómo se llama? Hay una parte de la letra en la que hace referencia, la canción se llama Mi Teatro justamente porque habla como de cómo lo educaron a hacer de cierta forma y cómo él se cansa, llega un punto en el que eso lo sofoca y lo harta mucho y prefiere, o sea, le gustaría ya no ser así, ¿no? Ya no, digamos, o como yo lo interpreté al menos, ya no expresar esta identidad masculina hegemónica. Porque incluso, digo, la canción, hay que admitirlo, tiene como cierto punto romántico, en el sentido de que pareciera que se la está dedicando a alguna morra, así como de, no sé, como que se está arrepintiendo con una mujer por no poder quererla y no la puede querer por el hecho de que lo educaron para no querer. Está muy padre, búsquenla, está en Spotify también, si la pueden buscar. Y está en vivo, en YouTube, entonces en vivo se escucha perrísima también, para que la puedan buscar. Pero bueno, igual esa no está sonando ahorita en el corte, pero sí está sonando. En un momento entramos... Ah, no, todavía no... Ah, bueno. Sí, ok. Me comentan en cabina que efectivamente no está sonando en este momento en la radio, pero en el segundo bloque sí va a sonar. Igual ustedes busquen, está en YouTube, está en Spotify, y piénsenla, porque cuando yo la escuché la primera vez realmente nada más me atrajo como el sonido, ¿no? O sea, cómo se escucha. Pero ya después cuando la escuché, o sea, cuando le empecé a poner más atención y descubrir la letra, pues, me, o sea, no sé, la escuché todavía más tiempo, era como que la estaba escuchando una y otra vez así. Ya ves que en Spotify te da la opción de escuchar y que se repita la misma canción una y otra vez, te lo juro que así estaba. Pero bueno, está muy padre. Si ustedes también llegan a conocer alguna otra canción o algo por el estilo, recomiéndenla, porque a mí todo eso me encanta. Este tema me gusta mucho. Este, pero bueno, permíteme un momento, en unos momentos voy a volver en la transmisión de radio, así es que quiero entrar acorde sin ningún tipo de sonido, entonces discúlpenme en lo que entra el corte de radio. Hola, bienvenidos de regreso y bienvenidas también a este programa llamado La Otra Mirada, conducido por su servidor Héctor Reina, quien en esta ocasión está hablando del tema de las masculinidades. Antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad Pedro de Gante por abrir este espacio para poder abordar estos temas. Les recordamos que la Universidad Pedro de Gante tiene 3 campus, una unidad La Fe, unidad Lindavista y unidad Constituyentes, en los cuales ustedes pueden acercarse para pedir información sobre las carreras, como licenciado en Docencia de Educación Media Superior, licenciado en Psicología, licenciado en Formación Infantil, Arquitectura, Ingeniería Industrial Administrador, Ingeniero en Sistemas Computacionales, entre otras carreras. El TETRA comenzará en abril, así es que si ustedes tienen alguna duda pueden visitar la página de Facebook universidadpedrodegante.edu.mx y así como también www.upg.mx para más información. Ahora sí,
Retomando el tema, haciendo una breve recapitulación del bloque anterior, hablaba un poco sobre cómo hay muchos hombres que se quejan de los grupos feministas por exigir derechos y piensa que exigir derechos es como querer todo. Y de las principales cosas que hablaba es partir de reconocer que los hombres pensamos esto porque estamos acostumbrados a, entre nosotros, llevarnos de una manera desigual de poder, de dominación, en la que claramente no queremos reconocer esas violencias porque nos educan a no reconocerlas, como cuando te dicen de niño, cállate, no llores por eso, o nada más las viejas lloran, cosas por el estilo, que no te ayudan o te impiden reconocer cuando estás viviendo violencia y mucho más te impiden alzar la voz cuando lo estás viviendo y reconocerte como víctima y decir, como víctima de algún tipo de violencia también tengo derechos. Entonces, todo esto nos lleva a estudiar las masculinidades, que las masculinidades son básicamente cómo somos hombres, cómo nos interactuamos entre nosotros. Y por ello también ahora me gustaría hablar de un tema que dejé pendiente el bloque anterior, que es las violencias entre hombres. Porque muchas veces cuando los hombres se quejan de las mujeres, es que a los hombres también los matan, o es que los hombres también vivimos violencia. Y es verdad, los hombres también vivimos violencias. Y digo violencias en plural porque no solamente es una, diferentes tipos de violencias. Pero ahora la pregunta para los hombres que tanto se quejan de ello es, ¿saben identificar cuáles son? ¿Saben definir cuáles son? ¿Saben reconocer en qué momento las están viviendo? ¿Saben reconocer en qué momento ustedes las están ejerciendo? Ese es el principal problema. Claramente entre hombres también hay muchas violencias. Como lo comentaba hace rato, sobre todo por los tratos desiguales que tenemos entre nosotros. Entre las identidades, porque es en plural, no es una, son muchas. Entre las identidades masculinas hay que reconocer y entender que no solamente se es hombre siendo fuerte o este típico macho alfa grandote, y es una palabra que no debo, fornido, grandote, peludo, ¿no? Sino que también hay muchas formas de ser hombre. Yo, por ejemplo, ustedes igual no lo pueden apreciar del todo, pero yo soy muy pequeño y soy muy delgado. Y esto lo traigo a colación porque justamente hace 2 años, si mal no recuerdo, me invitaron a un evento en la Casa de la Cultura Jurídica, que es una universidad de aquí del Estado de Nuevo León, donde tienen material para todas las personas que estén interesadas en el tema del derecho, material educativo claramente, textos, tiene una biblioteca enorme, así como un auditorio en el que se imparten conferencias sobre temas vinculados a derecho, legislación, etcétera, derechos humanos sobre todo. Y en este evento me invitaron a mí a un panel para hablar sobre género. Y éramos 3 hombres y 3 mujeres, par y par. Sí, éramos 3 hombres y 3 mujeres. Nos tenían ahí arriba y la persona que nos estaba moderando nos hizo unas preguntas bastante interesantes. Porque yo recuerdo cuando me preguntan a mí, ¿has percibido algún tipo de desigualdad tú por ser hombre? Lo que yo dije, pues no, no he percibido algún tipo de desigualdad como tal, pero sí he percibido un trato no tan parejo por el hecho de mi apariencia. Y mencionaba, por ejemplo, justamente, antes les mencionaba de la importancia de la educación y de cómo socializamos desde niños y niñas. Mencionaba en esa ocasión que cuando yo estaba en la secundaria, yo siempre fui el primero de la fila en todo porque siempre estaba muy chaparrito, siempre he sido muy chaparrito. Este, y por lo mismo, pues estoy más flaquito, me veo más enclenque, me veo más débil. Entonces, eso claramente provoca que muchos otros hombres sientan autoridad de llevarse conmigo de una manera como agresiva y de verme como el patiño y cosas por el estilo, ¿no? Yo recuerdo que yo odiaba más no poder la clase de deportes, porque siempre otros hombres, por ejemplo, cuando jugábamos fútbol, que paréntesis yo odio el fútbol, no me gustaba para empezar por ahí, y cuando jugaba y me obligaban a jugar fútbol, siempre era o el que me hacían a un lado de que no me pasaban el balón, o por el contrario, me lo pasaban y todos se me iban encima, era horrible. Y a lo que voy con todo esto es que cuando yo contaba esta anécdota, era con estudiantes de la carrera de Derecho de una universidad que está justamente cerca de la Casa de la Cultura Jurídica. Me llamó la atención que muchos y muchas estudiantes también se rieron. Y fue como yo abriéndome súper sentimental y que no, sí, es que a mí prácticamente me hacían bullying por estar más chaparrito.
Y la reacción de todo el mundo fue reírse, porque hay un historiador mexicano que se llama Federico Navarrete, que este historiador habla de las violencias en nuestro país. Y para él, en nuestro país, nosotros los mexicanos somos muy violentos porque normalizamos la violencia de una manera cómica. Es decir, cuando nos dicen algo que realmente es una situación de violencia, como en este caso en específico, de que, oye, pues es que por estar más chiquito, todo el mundo se me venía encima y me pegaba o me aislaba, en lugar de darle como, digamos, recibir la información de una manera seria y de decir, oye, pues qué mal pedo, no por mí, sino por la situación, porque no soy la única persona que está inmersa en esa situación. Es decir, no soy el único niño que tiene un cuerpo chiquito, no era el único niño que tiene un cuerpo eso. Pero en lugar de verlo como una situación de violencia que se vive, porque todavía se vive, vayan a cualquier secundaria, a cualquier primaria, si tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera, acompáñenles algún día al recreo para que vean que se siguen jugando de esa manera. Y realmente, en lugar de darle la seriedad y de decir, oye, pues, ¿cómo le hago para educar a mi hijo, a mi hija, a reaccionar de esa manera y que pueda prevenir ese tipo de situaciones? O por el contrario, para trabajar con el niño agresor y que deje de actuar de esa manera, todo el mundo se rió. Y para este actor, Federico Navarrete, justamente es el principal problema de México, que muchos lo ven, incluso, no sé si han escuchado este discurso, pero como de, es que nos reímos de todo y esa es una gran cualidad de los mexicanos, que no importa qué tan mal nos vaya, nos reímos de todo. Pero realmente eso es tan bueno, porque ¿qué pasa cuando eres una persona víctima de violencia y en lugar de reconocerte como tal y de denunciarlo, te ríes? Y esto no solamente tiene que ver con la cuestión escolar. Por ejemplo, en cuestión laboral, hace poco estaba escuchando un podcast que me gusta mucho de un... Es un locutor de radio que vive en Los Ángeles, pero que él es de aquí de México. Entonces él, en este podcast había uno en el que entrevistaba a su papá para saber cómo había vivido todo este cambio de bajar desde Jalisco hasta Estados Unidos para trabajar, porque simplemente en el pueblo donde vivía no había dinero. Y el papá menciona que a él le causaba gracia, o sea, al papá le causaba gracia, que cuando él empezó a trabajar en Estados Unidos, empezó a trabajar con un patrón de allá de Estados Unidos, que le decía, te voy a dar un cheque, pero el cheque no tiene fondos, espérate a tal fecha para que puedas cobrar el cheque. Ok, y que así pasaron varios meses, sacaron una chamba que tenían que sacar, les pagaron con comida y que cuando fueron a intentar cambiar los cheques, no les pagaron y no tenían fondos. Eso claramente viola los derechos laborales de ellos como trabajadores. Y el señor, en lugar como de reconocerlo de esa manera, se rió. Y él lo comentó incluso en el podcast, que en ese momento de su vida, el único que hizo fue reírse con sus compañeros. De, ay, pues ya que. Y me llamó la atención justamente porque, a comparación de él, su hijo, que digamos, implica este cambio generacional, que el cambio generacional implica una nueva forma de ver las cosas, sí reaccionó de otra manera. Y sí le dijo, oye, pero te das cuenta que prácticamente abusaron de ti, de tu trabajo, de tu fuerza de trabajo. Y el señor era como, nah, pues sí, pero pues ya qué. Y a lo que voy justamente es que esto también tiene que ver con la parte de la normalización de las violencias y que cuando es entre hombres, a veces el quejarte o el decir, ¿sabes qué? Alguien me está agrediendo, me está violentando, me está acosando, es motivo de burla. Hay otro autor que se llama Héctor Salinas, que él es politólogo de la UNAM, y él tiene un libro donde habla sobre las masculinidades, y dentro de este libro hay un concepto que maneja que a mí realmente me causó mucho impacto porque nunca lo había visto así. Como personas estamos acostumbradas a, en los medios de comunicación, ya sea noticias, noticias me refiero radio, televisión, etcétera, estamos acostumbrados a escuchar la palabra violencia de género y referirnos claramente hacia las mujeres. Pero él maneja y dice, bueno, pero es que también tanto entre hombres como entre mujeres, también existen diferentes tipos de violencia. Es decir, no solamente es de género de uno hacia otro, sino también es cada uno entre ellos mismos y mismas. Y él a esto lo llama violencia intragénero, es decir, entre hombres o entre mujeres. Y cuando habla de este tema, porque él se centra específicamente entre hombres, él menciona, por ejemplo, diferentes casos, entrevistas que él realizó, porque fue un estudio cualitativo, donde realizó entrevistas a personas que habían sido víctimas de violencia por parte de otros hombres. Y
menciona un caso que realmente es muy fuerte. De hecho, qué bueno que no me acuerdo del nombre porque incluso no lo voy a decir. De un hombre que él le narra a este autor, cuando lo entrevistó, que él, es un chico, una vez acudió a una fiesta, en la noche con unos compañeros, súper normal, y que de repente cuando él iba de regreso a su casa, una camioneta negra lo interceptó, lo subieron a la fuerza, en la Ciudad de México, lo subieron a la fuerza y entre aproximadamente 4 o 5 hombres abusaron de él sexualmente. Y que cuando él quiso acudir a la policía a denunciar, no lo tomaron en serio. ¿Por qué? Porque otra vez dentro de la construcción masculina, ¿cómo tiene que ser un hombre? Fuerte. Si le pasó algo, ¿por qué fue? Porque se dejó, porque no puso resistencia. Eso claramente también es violencia. Y en este caso específico, violencia institucional. ¿Por qué? Porque la policía no está para juzgar si eres o no eres hombre, si te debes o no te debes aguantar, sino está para atender los casos que van y se le presentan. Y no lo quisieron atender, porque para empezar minimizaron el caso tan grave de violencia que este hombre había vivido. Incluso en el libro hay una parte en la que el autor relata cómo empezó a contar esto el chico, cómo empezó a hablar de la violación, empezó a recordarlo y el chavo simplemente se salió corriendo del lugar donde lo estaban entrevistando. Y yo lo tengo muy presente porque yo acudí a la presentación del libro de esa obra aquí en Monterrey. Y el autor comenta que incluso él después de eso, después de escuchar cómo este chico narró los hechos, lo que pudo narrar, salió llorando del lugar, porque le pareció increíble el nivel de violencia del que había sido sujeto este chico, y del nivel también de insensibilidad por parte de otros hombres, policías en este caso, que no quisieron atender la situación de violencia que ha vivido este hombre. Esto es violencia intragénero. Como entre hombres también nos agredimos, nos insultamos, nos golpeamos, nos matamos, pero no lo queremos reconocer. Únicamente reaccionamos a todos los grupos feministas y decimos, es que a nosotros también. Sí, pero otra vez, no se trata de que a ti también te violenten, se trata de cómo es tu violencia o cómo vives la violencia. Y mientras no quieras reconocer que también la vives por parte de tus congéneres, es decir, por parte de tus compañeros varones, nunca vas a cambiar la situación. Y nunca vas a dejar de vivir esas violencias de las que supuestamente te quejas. Porque aparte seamos realistas, estamos tan acostumbrados a interactuar de esa forma que ya es parte de nuestro desarrollo, entre comillas, personal. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si vamos a un ambiente laboral y estamos con un jefe varón, que él, por ser el jefe, tenga la autoridad de decirnos y tratarnos como se le da la gana, aguantarnos para algún día poder ascender y estar en esa posición para hacer lo mismo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, número uno, en decir e identificar que en ese espacio, o sea, en este ejemplo específico de la violencia laboral, que en este espacio laboral en el que estás inmerso, reconocer que hay violencia, número uno. Número dos, reconocer que ese tipo de violencia no tiene que estar presente para que salgan las cosas. No tiene que existir ese tipo de violencias para que puedas ascender o para que puedas sacar adelante tu trabajo simplemente. Y que cuando tengas ese tipo de puestos de poder, que el poder no implique tener o creer, mejor dicho, que tienes el derecho de hacer menos a las demás personas, sino por el contrario, aceptar una responsabilidad de un puesto de liderazgo, decir, pues es que por mí tiene que salir ciertos resultados. Este tipo de cosas también tiene que ver con la construcción masculina, que a muchos hombres es como que lo que quieran, el berrinche que hagan y se obtienen lo que quieren. De hecho, no sé si lo han puesto a pensar, pero muchos hombres así es como prácticamente ejercen su vida laboral. Es como haciendo un berrinche, haciendo un coraje porque las cosas no salen como quieren, echándole la culpa a los demás de que las cosas no salen como quieren. Y esa es básicamente su manera de desempeñarse laboralmente.
En lugar de reconocer estrategias fallidas, en lugar de reconocer acciones fallidas, de hacer todo un estudio de grupo, no, simplemente es, tienen que salir ciertos resultados y no los estás obteniendo. Eso es un berrinche, básicamente, y es una manera muy infantil de comportarse. Y también tiene que ver con la parte de la socialización masculina, que muchos hombres, y ojo, aquí quiero hacer un énfasis, muchos hombres son de alguna manera mimados dentro de sus familias. Había una organización que en este momento les quedó muy mal con el nombre, se los dejo pendiente, pero había una organización de la Ciudad de México que abordaba el tema de género y que esta organización tiene una cartilla en la cual se mencionaba las desigualdades entre hombres y mujeres y como por ejemplo había mujeres que tenían problemas de nutrición, o mejor dicho de desnutrición, porque dentro de sus familias no les daban de comer de la misma manera que a los hombres. ¿Por qué? Porque dentro de las ideas que tenía la familia, que básicamente son ideas sociales, estaba que el hombre necesitaba comer más porque ocupa más energía, ocupa más fuerza. Y realmente la mujer no ocupa entonces comer tanto porque no tiene que hacer gran actividad física más que estar en la casa, entre comillas. Entonces, a partir de aquí, empiezas de alguna manera también a mimar mucho a lo que es la figura masculina. Y crece de esa manera, estando mimado, de obtener las cosas que quiere, de decir es que esto yo lo quiero, yo lo tengo que tener, de hacer un berrinche cuando no lo tienes. Y que los berrinches a final de cuentas evolucionan. Si bien ya no se expresan con rabietas, llorando y pataleando, por ejemplo, en este ejemplo de, del espacio laboral, sí es una rabieta de culpar a los demás porque las cosas no salen como tú quieres, cuando realmente muchas veces ni siquiera tienes un estudio previo de cómo son las cosas o cómo deberían ser los resultados que quieres obtener. Ese tipo de cosas que también afectan directamente las relaciones entre hombres, pero que no se quieren reconocer. Y por eso también es importante hacer este énfasis en lo que vengo manejando a lo largo del programa de la socialización masculina. Cómo nos educan y que, de verdad, si tanto te indigna el hecho de que los hombres también vivan violencias, como te repito, claro que las viven, pues entonces también infórmate de las múltiples fuentes de información que hoy en día existen. Digo, porque no quiero ser feo, pero ¿sabes lo que es Google? Bueno, lo tienes a la mano, si tienes computador o teléfono. Puedes buscar masculinidades y te van a aparecer muchas informaciones. Artículos, textos. Creo que incluso hasta en YouTube hay videos explicativos. Entonces, creo que el primer paso es informarte. Y otro muy importante, que estas son las cosas que a mí me encanta. Aprender a desaprender. Porque así como nos enseñaron a ser fuertes, a no llorar, a no quejarnos, creo que también tenemos que empezar a aprender que ese tipo de ideas son dañinas para el desarrollo de todas las personas, específicamente también para que no para el desarrollo de los hombres. Entonces, aprender también a identificar qué tipo de violencia vives, reconocer las violencias que vives y cuando las reconozcas y te empieces a analizar cuáles son ese tipo de violencias, te vas a dar cuenta de que muchas de esas violencias tienen que ver con tu trato con otros hombres, por cómo te enseñaron a llevarte con ellos, a socializar, a competir, disculpe, a competir, a reaccionar también de manera violenta ante ciertas cosas, a demostrar ante nada tu fuerza física ante cosas que no tienen que recurrir necesariamente a la fuerza física. Y entonces tienes que aprender también a dialogar. Hay algo, antes que nada quiero decirles que para mí ni una persona es loca. Y se los comento porque yo sé que hay muchos estereotipos respecto a la ayuda psicológica. Y muchas personas, sobre todo hombres, no les gusta este tipo de, digamos, terapias o de este tipo de ayuda de información. Porque tienen este estereotipo de que no, pues es que si voy a terapia es porque estoy loco. Pero de verdad, si realmente eres una persona que sientes que estás viviendo violencia, creo que lo primero que puedes hacer por ti es acudir a recibir orientación psicológica, terapia, para que también vayas dando cuenta, te vayas dando cuenta de cuáles son las cosas que más te afectan y que vayas reconociendo los tipos de violencias que vives y que puedes hacer
tú, por ejemplo, para salirte de esos círculos de violencia masculinos y te des cuenta de que puedes realmente desarrollarte e involucrarte con las personas de otra forma. Pero bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este bloque. En un momento voy a regresar recapitulando un poco lo que vimos en este bloque, como el anterior, y ya dando conclusiones y cerrando con este tema. Gracias a todas las personas que nos siguen acompañando a través de nuestras redes sociales, Radio UPG. Les recuerdo que el próximo semestre de la Universidad Pedro de Gante comienza en abril. Por si tienen alguna duda, pueden inscribirse, pueden acudir y pedir información. Está la página de www.upg.mx, así como pueden acudir a la unidad Constituyentes en Avenida Constituyentes, a la unidad Lindavista en Avenida Carlos Medellín, entre la avenida Lindavista en Colonia Adolfo Prieto, así como en la unidad La Fe, en Avenida Rómulo Garza, en la colonia residencial Paseo de los Ángeles. Si alguien ahorita a través de Facebook tiene alguna pregunta, con mucho gusto les puedo responder. Algún comentario también, además de los saludos que ya mandaron, claramente. Ahorita ustedes no lo... Hola Adriana Reynosa Góngora. Rubén Gerardo y Piña, Reina. Está muy interesante el tema, pero siento que tomar como ejemplo el movimiento feminista no es muy objetivo. ¿Objetivo en qué aspecto? Porque realmente los estudios de masculinidades lo puedes indagar en Facebook si quieres, o en Google si quieres, en la fuente que tengas a la mano. Las masculinidades surgen del movimiento feminista. Entonces hay que entender, y puedes incluso ver este video desde un principio ya una vez que esté en línea grabado. Lo que yo comienzo diciendo es que existen construcciones de lo que es ser hombre y ser mujer. Eso es el género. Entonces estoy partiendo de ahí. ¿Por qué menciono más los grupos feministas? Porque son los que llevan más avance en cuestión de organización, en cuestión de, digamos, definición de objetivos específicos. Por ejemplo, ciertos derechos que ya saben que quieren y que luchan por ellos. Y en cambio, justamente este tema surgió porque una persona me decía, pues es que los hombres, ¿quién nos defienden? Y es como, pues de hecho, ponte a pensar en eso, a los hombres, ¿quién nos defiende? Número uno, ¿de qué? Es decir, identifica cuáles son los tipos de necesidades que tienen los hombres, pero de una manera, como tú bien comentas, objetiva, con estudios. Porque hay gente que dice, es que los hombres nos matan más. Porque es verdad, hay mayor cantidad de homicidios para hombres que para mujeres. Pero ahora también ponte a ver cuáles son las estadísticas de las personas que matan. De ahí te vas a dar cuenta de que hay un número mayor, por ejemplo, de hombres que matan que mujeres que matan. De hecho, básicamente el porcentaje, la estadística es básicamente masculina. Entonces, pienso que si a ti te incomoda un poco el tema del feminismo, puedes trabajar en ti mismo. ¿Por qué te molesta ese tema? ¿Qué es lo que más te hace ruido? Porque bien dicen que lo que te choca, te checa. Entonces, si hay algo en ese movimiento en específico que te incomoda, pues deberías ponerte a pensar por qué te incomoda que las mujeres quieran derechos o porque las mujeres te señalen que tienes privilegios como hombres. Claro que si no los quieres reconocer, pues creo que ese ya no es problema de las mujeres feministas. Pero bueno, igual para eso está esta información. Igual te digo, tú lo puedes buscar en tus fuentes como Google. Diana Banda. Hola Diana, manita, pulgar arriba también para ti. Pero bueno, ya cualquier algún otro tipo de comentario pueden hacerlo aquí a través de Facebook. Ah, a mis amistades, gracias por estar viendo este video. Neri, Eduardo, no sé por qué se sorprenden tanto. Digo,
Seamos realistas, algún día iba a terminar el radio. Ya, bien humilde yo. Ay, muchas gracias. Noemí, Elizabeth, Manuel, Osvaldo, Juan Osvaldo, Miriam, Paco, Dalia, Juan, Gis, Renata. Gracias por estar viendo el video y reaccionar a este video. Igual les comento que cualquier cosa, o sea, si este video les interesa, pueden incluso, ya una vez que termine, pues el video queda en Facebook, lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran. Para que lo analicen, me manden su retroalimentación, me digan en qué me equivoqué, o me digan qué les gustaría ya sea que pueda agregar sobre este tema para abordarlo en un futuro, o incluso también qué creen que me faltó mencionar o qué perspectiva creen que me faltó mencionar. Aquí en producción me dicen, aquí en producción me recuerdan algo muy importante, que es que también ya la radio UPG tiene un canal de YouTube en el cual ustedes pueden ver los videos de todos los programas que son parte de Radio UPG, como Las Tías de Todes, por ejemplo, este programa que se llama La Otra Mirada. Así es que estamos como Radio UPG en YouTube, ¿verdad? Radio UPG. Permíteme un momento en lo que entramos a ver. Hola, buenas tardes de regreso a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio. Mi nombre es Héctor Reina, este es su programa La Otra Mirada. Le agradecemos a la Universidad Pedro de Gante por abrirnos el espacio para poder abordar estos temas dentro de esa institución educativa, la cual en estos momentos se encuentra en exámenes parciales, así es que antes que nada un saludo a todas las personas estudiantes de la Universidad Pedro de Gante que en estos momentos se encuentran en exámenes. Mucha suerte, chicos, chicas, estudien, practiquen. Recuerden que no hay nada mejor que desarrollar una habilidad autodidacta. Pero bueno, ahora sí, recapitulando un poco de lo que estábamos viendo en los bloques anteriores, estábamos hablando del tema de masculinidades y de cómo este tema lo quise abordar a raíz de una plática con una persona que me decía, que me externaba su, digamos, inquietud por el hecho de que las mujeres se estaban organizando y que las mujeres feministas querían todo, etcétera. Y me llamó mucho la atención porque en gran parte es verdad lo que él dice. Los grupos de mujeres, los grupos feministas ya nos llevan una gran ventaja organizándose para exigir objetivos por desigualdades sociales que han vivido a lo largo de la historia y que son hechos sociales e históricos, lo cual significa que no se pueden refutar. O sea, es como si ustedes me dijeran, es que las mujeres siempre han tenido derecho al voto. No, no es cierto. Incluso, dato curioso, hay una, no recuerdo exactamente si era filósofa, pero una mujer, dejemos en una mujer, que se llama Olympe de Gouges. Bueno, creo que en español se traduce como Olimpia de Gouges, que ella en la Revolución Francesa surgen diferentes movimientos filosóficos que cambian por completo la forma de ver a los seres humanos. Esto implica un cambio también directamente en la forma en la que se escribían o redactaban las leyes o los objetivos que buscaba la ley en general. En la Revolución Francesa surgen justamente después de diferentes ciclos de evoluciones los derechos del hombre, que daban como más énfasis en el desarrollo del hombre, etcétera, pero justamente tenían este nombre, los derechos del hombre. ¿Qué fue lo que hizo Olympe de Gouges, y por qué es tan recordada para algunas personas que estudian el tema de género? Olympe de Gouges lo que hizo fue tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y editarla. ¿Cuál fue su edición? Agregar la palabra mujeres, los derechos de los hombres y las mujeres. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Olympe de Gouges por agregar la palabra mujeres dentro de los derechos y de esta manera hacer que las mujeres también tuvieran derechos? No sé si recuerdan que en esa época había algo llamado, o habían antecedentes de algo llamado Inquisición, y a la gente la acostumbraban a decapitar en las plazas públicas de los pueblos. Bueno, a Olympe de Gouges la decapitaron en la plaza pública por incluir a las mujeres dentro de la lista de derechos.
Y esto también implica justamente dentro de las masculinidades y como lo mencionaba en los bloques anteriores, a veces incluso entre nosotros solapamos los actos de violencia para poder desarrollarnos entre nosotros. Su hijo la negó por completo y no la apoyó en lo más mínimo cuando la declararon culpable de hacer esto. Básicamente estaba ella sola contra el mundo y gracias a ella es que hoy las mujeres pueden tener antecedentes de que existen documentos que a las mujeres les dan derechos. Cuando, por ejemplo, en este mismo caso, los derechos originalmente ya eran de los hombres. Así que también es verdad, hay un mundo de desigualdades, pero también hay que ubicarnos en qué punto de la balanza estamos. En fin, recapitulando un poco sobre los temas que hemos visto, quiero hacer mucho énfasis en la socialización o la educación masculina y de cómo nos educan para ser hombres y a llevarnos entre hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces esta educación es muy rígida con nosotros mismos y no nos permite siquiera la oportunidad como de quejarnos o de demostrar que algo nos incomoda, nos molesta, nos pone tristes. Y eso impacta directamente en no reconocernos como víctimas de algunas situaciones de violencia. Y el no reconocernos como víctimas de situaciones de violencia implica en que efectivamente estamos viviendo situaciones de violencia, pero que muchas veces nosotros mismos nos callamos. O que cuando lo decidimos hablar hay otros hombres que no nos quieren tomar en cuenta. También hay que tomar un concepto muy importante que es el machismo. Justamente el machismo, aunque a muchas personas les cale, porque muchas personas ya lo ven como si fuera mame cibernético o algo así, el machismo tiene que ver mucho con esta actitud de dominación entre hombres y sobre todo hacia mujeres. Hay muchos hombres que se quejan y que dicen, es que las mujeres también tienen actitudes muy agresivas y que no sé qué. Es verdad, y eso también hay que reconocerlo. Digo, si alguna mujer que lo está viendo esto, de verdad tiene que reconocer que hay mujeres que están muy educadas de esta manera machista y que no por ser mujeres dejan de comportarse o de tener estos comportamientos dominantes o agresivos. Pero también hay que entender que es una educación, la educación masculina, que proviene justamente de esta construcción masculina de poder. Es decir, hay mujeres a las que si se comportan de alguna manera agresiva o violenta, llegan a sobresalir sobre las otras mujeres y a ser aceptadas de alguna manera por otros hombres. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tiene que comportarse de una manera agresiva? Ah, claro, porque así es como se comportan muchos de los hombres. Pequeño detalle. Entonces, con toda esta parte de la socialización, que es básicamente la educación de cómo nos enseñamos a desarrollarnos como personas, es reconocer que como hombres sí vivimos violencia, somos víctimas, pero también somos victimarios. Es decir, somos personas que ejercen violencia y que a veces la ejercemos de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando quiero pensar en un ejemplo, ya, cuando por ejemplo un hombre está viviendo alguna situación en la que es acosado por otro hombre, hay ocasiones en las que no lo quiere decir, número uno, porque le da pena el hecho de que vayan a pensar los otros sobre él, de que está viendo la situación y de que él solo no lo puede resolver o de que él solo no puede, digamos, parar esa situación. Cuando realmente ya no son, hay veces que son situaciones de violencia que ya no dependen de nuestras acciones propias y en las que sí requerimos de la intervención de alguien o algo más. Alguien, llámese una persona más, o algo, llámese una institución más. Pero no lo denunciamos y no lo queremos reconocer por esa socialización de que tenemos que ser fuertes y nos tenemos que aguantar y no nos tenemos que quejar. Lo menciono porque muchas veces hay hombres que se quejan y dicen, es que las mujeres también acosan a otros hombres. Y es como, no lo dudo, de verdad, no lo dudo. No dudo que haya mujeres que también tengan otra vez estas actitudes machistas y que incluso dentro de esta actitud machista traten mal a otros hombres, pero que no son, que justamente son hombres que no son este ideal hegemónico como lo comentaba previamente,
de varoniles o de fuertes, etcétera. Y justamente por no serlo, son tratados de esta forma. Entonces, primero que nada es ponernos a pensar e identificar en qué manera estamos siendo víctimas de violencia, reconocerlo, aceptarlo y pedir ayuda. Y también muy importante, reconocer también en qué momento estamos siendo victimarios y en qué momento estamos ejerciendo violencias, tanto con nuestros compañeros como con nuestras compañeras. Me refiero a hombres y mujeres. Reconocerlo e identificar en qué momento esto ya se volvió tan parte de nuestras interacciones que, como dije previamente, tenemos que aprender a desaprender y ahí empezar a reaprender a llevarnos a interactuar de maneras más equitativas, que estén más vinculadas con el diálogo, donde podamos escuchar a las demás personas, donde no nos burlemos de las demás personas, donde tratemos mínimamente con respeto a las demás personas, no que todo el mundo te caiga bien, porque yo sé que eso es imposible, incluso a mí, o sea, a mí las personas me caen mal, pero por lo menos que puedas respetar y decir, ah, bueno, no me caes bien, simplemente pongo mis límites, no te estoy insultando, no te estoy haciendo menos por no tener cierta hegemonía, etcétera. Entonces, reconocer esas situaciones y pensar, y a través de todo ese pensamiento y reflexión, ahora sí los invito a que déjense de ya hacer comentarios públicos, por ejemplo, en redes sociales o en noticias o en medios incluso internacionales, quejándose sobre los movimientos de mujeres, porque al final de cuentas, que ellas tengan la capacidad de organizarse para exigir derechos y ustedes no, no significa que no tengan por qué hacerlo, o no significa que ustedes tengan derecho para impedírselos. Por el contrario, nuevamente, estudien, reconozcan las situaciones de violencia en las que están inmersos, reconozcanlo y pidan ayuda y cambien, en el sentido de que ya no interactúen de esa manera violenta. O simplemente no se quejen de que las mujeres sí están teniendo otro tipo de socialización entre ellas y otro tipo de organización. Bueno, yo les invito a que acudan a la Universidad Pedro de Gante para que pidan información sobre las diferentes carreras que hay. También les agradezco por el espacio que nos brindan para poder abrir este diálogo en el que ustedes y yo podemos compartir ideas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Les recuerdo que mi nombre es Héctor Reina. Este programa es La Otra Mirada y yo les espero el otro miércoles de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias.